Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol todavía no había trepado del todo por encima de las colinas cuando la trompeta de Diana rasgó el aire seco de Fort McAllen. En el patio, el polvo dormido se levantó como una neblina de cobre bajo las botas. El olor era mezcla de cuero, grasa rancia y café quemado. A esa hora cada tabla del fuerte crujía como si recordara que allí nada era permanente, ni los hombres ni las órdenes. Thomas Reed salió del barracón con el cuello de la camisa mal abotonado y los dedos fríos, a pesar del calor que ya insinuaba el día. Un mes antes había dejado Missouri con más cartas de su madre que monedas en el bolsillo y con un bigote que por más empeño seguía pareciendo sombra. Había aprendido rápido a callar y más rápido aún a no devolver la mirada cuando los veteranos medían su talla con media sonrisa. Formación, bramó el sargento Donovan, anchote de hombros y barba cana como bonete de sal. Quietos como postes, que esto no es un baile. La fila se alargó desde el mástil de la bandera hasta la puerta del polvorín. Un par de mulas rebuznaron en los corrales, como si supieran leer el humor del sargento. Donovan paseó frente a los hombres con las manos enlazadas tras la espalda. Traía ese gesto que a Thomas ya le era familiar, el de quien trae un mal latazo, envuelto en papel de regalo. El coronel quiere al prisionero limpio, dijo sin preámbulos. A mediodía habrá consejo. Que no digan que el ejército presenta a un hombre de las sierras como si fuera una pezuña en feria. Hubo un murmullo, breve y denso. Todos sabían de quién hablaba. El prisionero llevaba 3 días en el fuerte y, ya era leyenda, se llamaba Chikuma, aunque en la guarnición corría otro nombre, el Jaguar. Nadie sabía quién lo bautizó así, pero el mote se pegó al miedo como el polvo al sudor. Sargento, saltó Pike, un cabo con sonrisa de tahúr. Yo le paso un trapo si me garantizan doble ración de whisky y que me devuelvan los dedos. Sí me los muerde. Las risitas se apagaron solas bajo la mirada de Donovan. No es gracioso. El coronel quiere decoro, y yo quiero que esto se haga sin ruido. Thomas tragó saliva cuando el sargento detuvo su ronda frente a él. Los ojos grises de Donovan eran clavos. Reed, dijo al fin. Usted. Sintió el pinchazo de todas las miradas en la nuca, más cortantes que los alfileres de su madre cuando le probaba un traje. A sus órdenes, mi sargento, atinó a decir. Porque es el más pulcro, ¿no, viejo? Susurró a su lado Walsh, veterano con 2 dedos menos en la mano izquierda y lengua para 3. Porque es el más nuevo, corrigió Donovan sin siquiera mirar. Y porque los viejos ya gastamos la suerte hace años. El sargento dio la orden de romper filas y señaló con la barbilla hacia los cobertizos. Antes de nada, Reed, vaya con el cabo del agua. Lleve un cubo grande, jabón de lejía, 2 trapos buenos y un cepillo. Nada de sentimentalismos. El prisionero mantiene grilletes en los tobillos y una cadena al poste. Solo le quita las muñecas para frotar. Hágalo rápido. Si pestañea de más, pestañará por última vez. ¿Entendido? Entendido. El cabo del agua, un sonorense rechoncho al que todos llamaban Valdés, cuidaba las tinajas como si fueran reliquias. Desde la sequía del invierno cada cubo era un sermón. Cuando Thomas pidió lo que necesitaba, Valdés lo miró, como quien ve a un ladrón de iglesia. ¿Tanta agua para un hombre que no es de los nuestros? Escupió de lado. El coronel sabrá, pero que conste que hoy habrá menos café y menos sopa. Órdenes del sargento, replicó Thomas, intentando que no le temblara la voz. Valdés suspiró resignado. Le llenó un barril mediano de agua templada y le dio un trozo de jabón áspero, amarillo como una luna vieja. También un cepillo de cerdas duras, más apropiado para botas que para piel, y 2 trapos de saco relativamente limpios. Si vuelve vivo, devuélvame el cepillo, bromeó sin humor. Y no le mire mucho los ojos. A los jaguares no les gustan los espejos. Con todo a cuestas, Thomas cruzó el patio hacia la casa de guardia, donde alojaban a los prisioneros. No había muchos, y casi ninguno pasaba de una noche. El viento arrastraba semillas de ocotillo que parecían espinas flotantes. En una sombra junto al establo, el viejo don Eusebio, intérprete y herrador cuando el tiempo apretaba, fumaba un cigarro de hoja. Tenía las manos negras de hollín y las uñas gastadas por el metal. «Mijo», dijo sin levantarse. «Si es para el apache, pida que 2 hombres estén cerca, no por él, por los nervios de ustedes. Cuando uno mira con miedo, ve cosas que no hay». «Gracias», murmuró Thomas, sorprendido de que el mexicano supiera ya su encargo. «Las cosas corren más rápido que el agua». Eusebio señaló con el cigarro el barril que Thomas empujaba. «Y el agua siempre cuesta más que el miedo». La casa de guardia era fresca por dentro.
con ese frío extraño de los sitios donde el sol no entra por orgullo. El cabo Lafferty, al mando del calabozo, revisó con parsimonia el papel donde Donovan había extendido la orden. Tenía el cabello rojizo apelmazado por el sudor y un rosario de manchas de tabaco en la camisa. «El coronel», dijo con un silbido. «Muy fino anda el coronel. Que no vaya a creer que los apaches entienden de jabón». Lafferty hizo un gesto con la cabeza hacia el fondo. El pasillo olía a metal húmedo y madera vieja. 3 celdas, 2 vacías. En la tercera, sentado con la espalda contra la pared, estaba Chikuma. No era tan grande como lo pintaban los cuentos del rancho, ni los músculos le reventaban la piel. Era más bien de talla exacta, como si el desierto le hubiera pulido los sobrantes. Tenía el pelo largo, trenzado con una tira de cuero, y una mirada que no rebotaba. Llegaba y se quedaba. Llevaba el pecho cruzado por polvo y alguna sangre ya seca. En el tobillo, la argolla le mordía la piel morena. No había rabia a la vista. Tampoco humillación. Había algo más difícil de nombrar. Una paciencia que parecía haberse sentado, allí antes que él. Thomas notó que sin quererlo enderezaba los hombros, como cuando uno entra a una iglesia o a la casa de un enemigo. Depositó el barril a un lado, cuidando de no hacer ruido. Lafferty se quedó en la puerta, la carabina descansando en la cadera, y detrás de él Pike asomó la nariz inevitable. «¿Qué, Reed?», susurró Pike, relamiéndose el morbo. «¿Quieres que te agarre la mano?». Thomas no respondió. Agradeció el silencio de Lafferty, que para su sorpresa apartó a Pike con un codazo. «Déjalo. Si molestas te pongo a fregar las letrinas», gruñó el cabo. El preso levantó apenas la vista hacia Thomas. Fue un segundo, un roce de pupilas, y luego la bajó a las manos del soldado que preparaban el jabón y los trapos. Thomas sintió que ese vistazo le peinaba los pensamientos. No era desafío ni súplica, solo un «te veo», tan simple como difícil. «Voy a...», dijo Thomas y se detuvo. No estaba seguro de si hablar o no. Recordó a don Eusebio y cambió de rumbo. «Rápido. Agua». Acompañó las palabras con los gestos más claros que supo. Mano al cubo, otra al trapo, un ademán de lavar. Chikuma parpadeó una vez despacio. Volvió la cabeza hacia la cadena del poste como diciendo «entiendo». Lafferty se acercó, escopeta en mano. «Le soltaremos las muñecas de una en una», anunció. «Ni sueñes con correr. Estás amarrado al poste y detrás del poste estoy yo». El metal canturreó cuando la llave giró en el candado. Thomas sintió un sudor frío a pesar del calor del cuarto. La cadena se aflojó apenas lo necesario. Lafferty palpó el nudo como un padre desconfiado al mandar a su hijo a la ciudad. «Si te hace algo, le disparo primero a él y luego a ti por sonso», dijo al oído de Thomas sin maldad, como quien recita un refrán. «Y no me tiembla la mano». «Entendido», respondió Thomas con la boca seca. Antes de mover un músculo, Thomas repasó mentalmente cada paso. Mojar el trapo, frotar rápido, evitar las zonas de heridas frescas, no perder de vista los ojos y, sobre todo, no acercar el incienso cuello a distancia de dientes. Le temblaron los dedos cuando hundió el trapo en el agua tibia. El olor a lejía subió como una memoria agria. «Trae al prisionero», ordenó Lafferty. Con un gesto, Thomas indicó a Chikuma que se pusiera de pie. El apache obedeció sin prisa. No era la obediencia de un animal ni la de un vencido. Era el cálculo de quien sabe que cada movimiento roba o regala oportunidades. Cuando estuvo de pie, Thomas comprendió que era un poco más alto que él. Vio los huesos del cuello asomar como raíles, la piel curtida por sol que él no había visto. «Nunca. Lo haremos en el patio pequeño», dijo Lafferty. «Aquí no quiero charcos». El patio de los prisioneros era un rectángulo sin sombra, alfombrado de tierra apisonada. Un poste en el centro y a un lado una cuba de madera donde solían bañar a los caballos viejos cuando les tocaba cura de garrapatas. Thomas sintió que el estómago se le apretaba al pensar que ese era el único baño del fuerte. Empujó el barril entrecruzando la vista entre el suelo y el prisionero. 2 tiradores tomaron puestos en la pared. Walsh apareció esta vez sin bromas. Llevaba un pañuelo al cuello y una cantimplora que colgaba triste. «Reed», dijo, «si te habla no respondas. Aunque te diga hermano, amigo o agua. No porque sea mentira, sino porque aquí todo lo que se dice cuesta demasiado». «Gracias», contestó Thomas, y se sorprendió agradecido de ver en Walsh una grieta de humanidad. Lafferty enganchó la cadena del tobillo de Chikuma al poste del patio. Probó el juego. 2 pasos y medio de holgura,
no más. El sol ya pegaba de lleno y el aire traía el silbido de un cernícalo. El fuerte, que siempre parecía un animal inquieto, contuvo el aliento. «Empieza», dijo Lafferty. Thomas se colocó a un costado lo bastante cerca para trabajar, lo bastante lejos para saltar atrás si algo iba mal. Mojó el trapo, lo escurrió y lo pasó por el hombro de Chikuma. La piel estaba caliente. El agua corrió en un hilillo oscuro que fue tragado por la tierra con avidez. El prisionero no se movió, ni un músculo se quejó. A Thomas le pareció increíble esa economía del cuerpo, esa manera de estar en el mundo con la fuerza apagada pero lista. Trabajó el brazo con cuidado, levantando costras de polvo. Notó marcas, arañazos viejos, señales recientes de cuerda, un relieve de la vida afuera y de la captura adentro. Evitó conscientemente mirar más de la cuenta, como si el respeto pudiera colocarse y retirarse a voluntad. Al pasar el trapo, por el antebrazo vio una sombra de tatuaje, o quizá un dibujo hecho con algo que el agua invitaba a desvanecer. Desvió la vista. No era el momento de preguntar nada. «Más rápido», murmuró Lafferty, que ya sudaba. Thomas apretó el paso. Frotó con el cepillo donde el barro había hecho costra, en las clavículas y la espalda alta. El cepillo raspó con un sonido de papel de lija. Chikuma cerró los ojos un instante, no de dolor, sino de concentración, como si estuviera escuchando otra cosa, el viento tal vez, o el tiempo. «Eres de Río», dijo de pronto en un español, áspero pero claro. Thomas parpadeó sorprendido de oír su voz. No supo si responder. Walsh, desde la pared, chistó apenas. Thomas siguió trabajando. Cambió el trapo, renovó el agua sobre la piel, escurría y repetía. Cada gesto era una decisión. Pike no pudo con su condición y se asomó al borde del portón. «Que le corten el pelo de paso», graznó. «Y guárdeme un mechón de recuerdo». «Cierra el pico, Pike», le cortó Lafferty sin despegar la vista. «O te lanzo a ti al barril». Thomas sintió por primera vez desde que llegó al fuerte que importaba lo que hacía. No para el coronel ni para el consejo, sino para algo más silencioso que había entre él y ese hombre al que lavaba como un hijo enfermo o un enemigo antes del entierro. En cada pasada del trapo, algo de lo que los demás llamaban mugre resultó ser polvo de viaje, memoria adherida. Siguió hasta las muñecas. Lafferty, atento, soltó una y dejó la otra presa. Thomas la tomó con firmeza, evitando el gesto torpe de quien toca por primera vez una herramienta. Las manos de Chikuma estaban llenas de pequeñas grietas. Levantó con el cepillo un barro que era ya casi piel. El sol alcanzó el medio del patio. Una libélula se posó en el borde del barril, como si la escena le pareciera normal. «Basta, por ahora», dictó Lafferty. «El resto adentro. No quiero que el coronel me encuentre con el patio convertido en lavadero». Cuando volvieron a la celda, el aire fresco olió a perdón. Thomas secó como pudo lo que había mojado, sin frotar. De más. El prisionero volvió a su rincón. Se sentó con cuidado. Lafferty ajustó la cadena con un clac que a Thomas le sonó a cierre de libro. «A las 2 en punto», repitió el cabo, doblando la orden como una manta. «Lo quiero vestido y presentable. Y tú, Reed, no te metas en líos». Thomas recogió el trapo y el cepillo, apiló los cubos y dudó un segundo. No quería que aquello terminara en un gesto vacío, una tarea hecha y borrada. Entonces hizo algo que no estaba en el reglamento. Miró a Chikuma y con la mano que todavía olía a lejía, se tocó el pecho y dijo apenas audible: «Thomas». El prisionero lo observó un parpadeo largo. La comisura de sus labios se movió, apenas como si probara una palabra después de años de silencio. «Thomas», repitió con un acento que recortó la H como una rama seca. No hubo más. Thomas sintió que el nombre de ida y vuelta pesaba lo justo. Salió de la celda, con el corazón golpeándole el esternón en una cadencia nueva. Afuera, el fuerte había retomado su ruido. El herrero martillaba, las mulas reclamaban. Pike discutía por una baraja incompleta. En el pasillo, don Eusebio aguardaba, como si supiera la hora sin reloj. «¿Te habló?», preguntó con voz baja. Thomas asintió. Dijo «Río», y luego dijo mi nombre. Eusebio aspiró el cigarro, que ya era una brasa mínima. «Los de las sierras conocen el agua como la sangre», dijo. «Si te llamó Río, ya te puso adentro del mapa. Cuida dónde pisas», el reloj. Del comedor dio un golpe seco como un disparo contenido. Faltaban horas para el consejo,
pero a Thomas le parecieron minutos. Aferró el cepillo con más fuerza de la necesaria y volvió la vista hacia la puerta que acababa de cerrar. No sabía por qué, pero comprendió que el encargo imposible no era solo lavar a un prisionero. Era aprender a ver sin romper. Y ver en la frontera costaba caro. Cuando el sol trepó otro dedo en el cielo, Donovan lo interceptó en el patio. «¿Qué tal, Reed?» Thomas tragó polvo. «Vivo, mi sargento. Procura seguir estándolo. A mediodía la segunda ronda. Quiero ese hombre presentable. ¿Y tú?» Donovan midió al novato con la mirada, ahora menos clavo, más tornillo. «Tú no eres tonelero. Eres soldado. No olvides quién da las órdenes». «No lo olvido». «Bien», dijo Donovan girando sobre el talón. «Porque a veces el agua ablanda más que limpia». Thomas se quedó solo con el barril, el jabón que se iba gastando y una certeza que le pinchaba como una espina en el talón. A partir de ese momento, cada gesto suyo lo anunciaría ante ojos que no perdonaban la torpeza. En la frontera, pensó, los hombres no se medían por la puntería, sino por lo que eran capaces de lavar sin borrar. Cuando por fin volvió a la sombra para sentarse un momento, sacó del bolsillo una carta arrugada. De su madre, no la abrió. Afuera, un cernícalo dibujó un círculo en el cielo y desapareció detrás de la empalizada. Thomas guardó la carta, se levantó y empujó de nuevo el barril hacia la casa de guardia. Tenía tiempo para cambiar el agua, afilar su valor y aprender. La distancia exacta entre su mano y la piel del otro. A mediodía, con el sol hiriendo las tablas del fuerte, el encargo imposible apenas empezaba. Y Thomas, sin saberlo, ya no era el mismo muchacho que había llegado de Missouri con sombra de bigote y zapatos nuevos. Era un hombre con un nombre que otro había pronunciado. Y en ese eco muy tenue aún, se adivinaba el rumbo de los días por venir. A mediodía el fuerte estaba hecho de reflejos. El sol caía a plomo sobre las tablas del muro y cada clavo devolvía un destello. Thomas empujó el barril de agua nueva por el pasillo hasta la casa de guardia, contando los pasos como quien mide el pulso antes de la fiebre. El jabón de lejía había dejado en sus manos una aspereza que raspaba más que el cepillo. El cabo Lafferty lo esperaba con la misma paciencia corta de las piedras. Detrás, Walsh se acomodó la cantimplora en la cadera, y Pike jugueteó con una moneda como si barajara el destino de otros. «Ronda 2», anunció Lafferty. «El coronel no quiere sorpresas. Que huela a limpio y parezca humano». «Algunos nacieron inmunes a lo segundo», gruñó Walsh, mirando de reojo a Pike. Entraron a la celda. El aire era fresco, con ese frío que solo conocen los lugares sin ventanas. Chikuma estaba de pie, apoyado en la pared, los ojos atentos sin prisa. Thomas notó que ya no era exactamente el mismo hombre que había visto a la mañana. Un velo de polvo menos, una línea de cuello marcada por el agua, el gesto intacto. «Desátale una muñeca», ordenó Lafferty. «La otra queda». La llave giró y el metal cedió con un suspiro. Thomas humedeció el trapo y comenzó por el hombro contrario al de la mañana. El primer contacto devolvió a la piel un color más vivo. El agua buscó surcos antiguos, corrió por pequeñas vaguadas, se remansó en huecos que parecían triángulos y espirales borrados por el tiempo. Thomas parpadeó. No eran simples cicatrices. Eran marcas con intención, trazos superpuestos que el polvo había ocultado. A medida que el agua corría, emergían figuras como si la piel fuese corteza y debajo estuvieran los anillos del árbol, líneas paralelas al lado de un círculo, una especie de serpiente quebrada, 3 puntos bajo una media luna. Thomas sintió un frío que no venía de la celda. «No son cicatrices», dijo Chikuma con voz baja, como si nombrarlas pudiera desordenarlas. «Son recuerdos». Thomas tragó saliva. Notó el peso de la mirada de Walsh sobre su nuca y el arma de Lafferty en la esquina del ojo. «Sigue», apremió el cabo impaciente. «No estamos escribiendo cartas». Thomas obedeció, pero ahora cada movimiento era distinto. No frotaba para borrar, lavaba para ver. Cambió el trapo por el cepillo en zonas de barro duro, volvió al trapo donde la piel brillaba. El agua, cebada, por el jabón, dibujaba bordes blancos alrededor de ciertas marcas. Cuando las unió con la vista, sin tocar, apareció una forma que le resultó extrañamente familiar. Una línea que nacía de la clavícula, zigzagueaba por el pecho y se perdía en la espalda baja. Agua encauzada. «Río», musitó sin pensar. Chikuma asintió apenas. Pareció un gesto para sí mismo, no para los otros. «Todos los ríos se acuerdan», agregó el apache. «Por eso vuelven, aunque los tapen con piedras». «¿Qué dice?», preguntó Pike con una mueca de burla. «¿Que extraña su bañera?» «Cierra la boca», espetó Walsh.
o te hago yo un dibujo en la espalda. Lafferty carraspeó incómodo. No estaba hecho para conversaciones. Estaba hecho para llaves y candados que encajan. Thomas continuó. Levantó el brazo de Chikuma con cuidado, midiendo la distancia entre su mano y los músculos tensos. Pasó el trapo por la axila, bajó al costado. Allí las marcas cambiaban, menos cortes, más pinchazos, puntos que formaban una constelación. En medio una cicatriz antigua, limpia, de las que hacen los cuchillos que saben su oficio, una elipse imperfecta. El agua la rodeó y la resaltó como si la eligiera. ¿Duele?, preguntó Thomas antes de recordar la advertencia de Walsh. Chikuma negó. En el gesto había algo parecido a un no importa. El dolor es un caballo, dijo. Si lo montas te lleva. Si te montas tarde, te tira. Thomas no supo qué hacer con esa frase, así que la guardó en el mismo bolsillo mental donde había puesto la palabra río. Trabajó en silencio. Lafferty cambió el peso del cuerpo de un pie a otro. Pike, aburrido, dejó de jugar con la moneda y empezó a morderse una uña. Cuando Thomas llegó a la espalda, el aire se hizo más denso. Lo que la mañana había dejado entrever ahora se volvió claro. Sobre los omóplatos, bajando en diagonal, un conjunto de cortes viejos, algunos cruzados por otros más finos, formaban un patrón. No era simétrico, pero tampoco un caos. Había una lógica de colinas. Thomas, que había aprendido a leer mapas en la escuela de Missouri para no perderse en los campos inundados, reconoció en esa lógica un mapa de verdad, no uno con nombres y caminos trazados por ingenieros, sino uno hecho de memoria y rutas invisibles. El trapo, al pasar, hacía que la piel cambiara de tono. Donde el agua se detenía, la línea se definía. Thomas siguió con los ojos aquella ruta, un círculo en la altura del hombro izquierdo, un trazo que bajaba a la columna y se bifurcaba. A la altura de las costillas, otro que se curvaba como arco junto al riñón. 3 marcas pequeñas al lado, en triángulo. Le tembló el pulso. No mires tanto, advirtió Lafferty, creyendo quizás que el novato se mareaba. Mira lo suficiente. Thomas preparó una respuesta, pero no hizo falta. Chikuma habló en un hilo apenas más alto que el rumor del agua. No se mira, se aprende. Walsh soltó un resoplido que podía ser risa o pena. El viejo Eusebio diría lo mismo, murmuró. La vista es como la pólvora. Si se gasta sin tino, truena en el aire. Thomas continuó bajando. Cuando estuvo a la altura de la cintura, Lafferty le indicó que parara. Cambiaron la mano atada. Al soltar la otra, el hierro dejó en la piel un dibujo circular y rojo. Thomas lo rodeó con el trapo, como quien limpia el borde de un vaso. El coronel lo quiere con el cabello sin trenzas, anunció Lafferty. Orden suya. Chikuma volvió la cara. Sus ojos se clavaron en el cabo no con desafío, sino con una pregunta muda. Lafferty vaciló. Sin trenzas, repitió menos seguro. Pero sin cortes. Solo suelto. Thomas metió los dedos en la trenza, buscó el nudo de cuero y lo deshizo con torpeza. El cabello cayó en una cascada espesa sobre los hombros. Había polvo, sí, pero también restos de resina, quizá para domarlo, y un olor lejano a humo. Thomas mojó las puntas, peinó con los dedos, evitó el cepillo. Desenredar llevó tiempo. Cada nudo cedía como una pequeña resistencia ganada con paciencia. Si Pike hace otro chiste, dijo Walsh sin apartar la vista, le echo el agua encima. ¿Qué agua?, se burló Pike. La que le robaste al desierto. Walsh dio un paso hacia él. Pike, fiel a su instinto, retrocedió con risita gallina. Lafferty los cayó con una mueca. Cuando Thomas terminó con el cabello, retrocedió medio paso para tomar aire. Vio entonces el conjunto. El hombre que tenía delante seguía encadenado, pero la limpieza le había devuelto una dignidad que no venía de la ropa ni de la voluntad del coronel. Era la dignidad simple de alguien preparado para comparar su sombra con la del mediodía sin agachar la cabeza. ¿Listo?, preguntó Lafferty guardándose la llave. Chikuma no respondió. Miró a Thomas directo y dijo nítido. Thomas, el nombre, otra vez. No como prueba, sino como afirmación. Thomas sintió que el esternón se le aflojaba un poco. Se sorprendió contestando con un leve movimiento de barbilla que no era militar, era humano. Dile que camine, ordenó Lafferty dándole una toalla de lino basto. Lo llevamos al patio y después al consejo. Salieron en fila. El sol, ahora alto, les pegó en la cara como un guante ardiente. En el patio 2 oficiales conversaban bajo el toldo. El sargento Donovan apareció de la nada, como acostumbraba, con la mirada que culpa primero y pregunta después. ¿Cómo va la porcelana, Reed? Thomas no contestó al sarcasmo. Donovan miró a Chikuma de arriba abajo. Algo en su gesto cambió.
una mínima concesión en la comisura de la boca, reconocimiento de oficio ajeno. Bien, dictaminó. No huele a cuadra. Llévenlo. Pike, ávido de protagonismo, se adelantó para agarrar la cadena. Donovan lo detuvo con un movimiento de mano. Tú no, dijo. Walsh y Reed. El cabo tragó su desaire con la obediencia de siempre. Thomas tomó el extremo de la cadena, pero no tiró. Caminó al lado. Walsh, a la zaga, vigiló sin exhibición. Atravesaron el patio principal, donde unos reclutas practicaban formación con un sargento gritón. Una mula, aburrida, sacudió las orejas al ver pasar al prisionero. Del comedor vino el olor a frijoles requemados y pan viejo. Todo era ordinario, salvo el silencio que acompañaba a Chikuma. Un silencio que no pedía permiso ni perdón. Antes de entrar al edificio del consejo, hubo un amago. Del otro lado del corredor apareció un soldado joven que Thomas apenas conocía, con ganas de hacerse un chiste ante el mundo. Hizo como que escupía cerca de los pies de Chikuma. No llegó. Una mano de Donovan, rápida, seca, lo agarró del cuello de la camisa y lo estampó contra la pared con cuidado de no romperlo, solo de encarrilarlo. Última vez, dijo el sargento sin elevar la voz. Aquí nadie hace circo con lo que no entiende. El muchacho farfulló una disculpa. Chikuma ni lo miró. Thomas, en cambio, entendió algo sobre Donovan. Su dureza, más allá de lo que la rutina exigía, era una manera de que las cosas no se pudrieran desde adentro. Los hicieron. Esperar en una antesala de vigas gruesas y bancos ásperos. Walsh se acomodó el sombrero como si fuera un casco. Lafferty apoyó la carabina en la pared y sacó una cajita de tabaco. Nadie fumó. El aire olía a papel, tinta y sudor. Desde el salón contiguo llegaban voces. El coronel, el médico, dos oficiales, un abogado militar con voz de gato hambriento. Palabras como jurisdicción, testigos, partida, golpearon la puerta y cayeron al piso. Thomas se inclinó hacia el barril pequeño que había traído para un último enjuague. Mojó el trapo y, sin pedir permiso, repasó la línea de la mandíbula de Chikuma, como un barbero rápido. El prisionero no se movió. Cuando terminó, Thomas se apartó. El apache entonces alzó la vista a la viga del techo, la siguió hasta una grieta y habló sin mirar a nadie. El agua dice lo que fue. La madera dice lo que sostiene. Walsh, sin ironía, asintió. Y la pólvora dice lo que falta, añadió. La puerta se abrió. Un ayudante con uniforme planchado de recién planchado los hizo pasar con el mentón. Lafferty tomó la cadena. Walsh se acomodó detrás y Thomas quedó a la izquierda de Chikuma, a la altura del hombro. Dieron 3 pasos y se detuvieron frente a una mesa larga. Al otro lado, hombros con charreteras y papeles. Thomas no escuchó la primera pregunta ni la segunda. El rumor del agua, todavía presente en sus orejas, seguía dibujando líneas sobre la espalda del prisionero. Vio, con la visión que queda cuando cierras los ojos frente al sol, la serpiente quebrada, los 3 puntos, la media luna. Pensó, por primera vez, que lo que había visto no pertenecía a ese cuarto ni a esas voces. Pertenecía afuera, a un sitio al que el ejército llegaba con mulas y pólvora, y otros llegaban con canciones y cuchillos, y ambos creían comprender. El coronel dijo el nombre del prisionero. El intérprete repitió. El silencio se hizo más grueso. Thomas sintió en la palma de la mano la vibración mínima de la cadena. No era un tirón, era un temblor que no venía del miedo. Era el pulso de alguien que se sabe solo y acompañado a la vez. Cuando los sacaron, 1 hora después, la luz había cambiado de ángulo. El sol ya no hería. Examinaba. Lafferty condujo a Chikuma de regreso a la celda sin una palabra. Pike, que esperaba afuera con el gesto herido del que no estuvo donde quería, farfulló algo que Walsh deshizo con una mirada. Dentro, ya en la sombra, Thomas dejó el trapo y el cepillo en un rincón. No sabía si volvería a usarlos. Se quedó quieto un segundo que duró como un campamento entero. Entonces se atrevió. Lo que vi, buscó palabras que no fueran un cuchillo. No lo diré. Chikuma lo miró, no para medirlo, sino para incluirlo o dejarlo fuera. Y dijo, sin adornos, lo que viste ya te vio. Thomas salió con esa frase pegada a la piel como una segunda camisa. El patio, el fuerte, el desierto más allá de las tablas, todo parecía dispuesto igual que a la mañana. Pero no lo estaba. El agua del barril se había entibiado, el jabón se había gastado un dedo, y él llevaba en la retina un mapa que no sabía leer y que sin embargo empezaba a darle forma al mundo. Esa noche, cuando el viento bajó de las colinas con olor a enebro, el agua y el silencio siguieron hablando.
Thomas no dormía. En la penumbra del barracón, con el murmullo de los otros hombres de fondo, repasó el dibujo invisible que había aprendido a ver en la espalda del prisionero. Punto, línea, curva, río. Recordó la voz de su madre diciéndole de niño que no persiguiera remolinos en el río Missouri, que esos rizan el agua y te jalan los pies. Se preguntó si un recuerdo podía ser también un remolino, hermoso de mirar, peligroso de entrar. Se le cerraron los ojos justo antes de la medianoche. La última imagen que se llevó al sueño fue la de 3 marcas pequeñas al lado de una media luna. No sabía por qué, pero tuvo la certeza de que tarde o temprano volvería a verlas, no sobre piel, sino en piedra, o en cielo, o en el lugar donde los mapas dejan de ser dibujo y se vuelven camino. Y entonces entendió el precio de haber visto sería aprender a caminar. La noche cayó sobre Fort McAllen como un telón pesado. El calor del día se disipaba en ondas lentas y las sombras de las colinas parecían dientes negros mordiéndose el horizonte. En el barracón, los soldados roncaron temprano, vencidos, por el cansancio y el whisky racionado. Solo Thomas Reed permanecía despierto, con los ojos clavados en las tablas del techo. Las palabras del apache lo perseguían. Lo que viste ya te vio. No eran un eco vacío. Eran una marca en su memoria, como las cicatrices que había tocado sin querer, sin derecho y sin permiso. No aguantó más. Se calzó las botas en silencio y salió al patio. El aire olía a leña apagada y estiércol fresco. La luna, apenas un cuarto, iluminaba lo justo para no tropezar. Caminó hacia los cobertizos donde dormía don Eusebio, el intérprete. El viejo siempre tenía respuestas envueltas en acertijos, pero Thomas confiaba en que esa vez al menos le diera un hilo para no ahogarse en preguntas. Golpeó la puerta de madera con los nudillos. Una tos respondió desde adentro. Poco después, la hoja chirrió y apareció Eusebio con su manta sobre los hombros, un cigarro apagado colgando del labio. ¿Quién camina como gallo desvelado? Rezongó, aunque en su voz no había enojo. Soy Reed, señor. Necesito entender. Algo. El viejo lo hizo pasar. Dentro olía a herraduras frías y tabaco viejo. Había colgados en las paredes cuchillos, monturas y un crucifijo ennegrecido por el humo. Habla, mijo. Si no escupes la piedra, se te queda atorada. Thomas tragó saliva. El prisionero. Chikuma. Esta tarde, mientras lo lavaba, vi cosas en su piel. No solo cicatrices, eran figuras, marcas, símbolos. Como un mapa. Eusebio dejó escapar un largo suspiro. Se sentó en un banco de cuero y encendió el cigarro con paciencia. Ajá, dijo como quien confirma una sospecha. Así que lo viste. ¿Lo conocía?, preguntó Thomas. El viejo meneó la cabeza. No en persona, pero sí en historias. Los apaches dicen que algunos guerreros cargan la memoria de su pueblo en el cuerpo. No en papeles, no en libros, en la piel. Cada cicatriz es un sitio, cada marca un recuerdo. El jaguar se detuvo para soplar humo hacia el techo. No es solo un jefe de guerra, es guardián de un secreto. ¿Qué secreto? Uno enterrado en las colinas rojas. Eusebio lo miró con los ojos entornados. Se habla de un río, escondido bajo la tierra, un manantial grande como 100 pozos juntos. Agua eterna en medio del desierto. Para los apaches es vida. Para el ejército sería oro líquido. Thomas sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. ¿Y esas marcas son el mapa? El mapa y la cerradura, respondió el viejo. No basta verlo, hace falta entenderlo. Y para entenderlo, hay que ser parte de él. El silencio se alargó. Afuera un coyote aulló y los cascos de una mula golpearon en sueños. Entonces, murmuró Thomas, lo que vi, no debía verlo. Eusebio apagó el cigarro en un cuenco de barro. Ahora, ya lo viste, y cuando un río se abre camino en tu cabeza, no hay dique que lo pare. A la mañana siguiente el fuerte despertó con la noticia de que el coronel prolongaría el consejo de guerra. Querían que Chikuma hablara, que dijera algo que justificara la sangre derramada en su captura, pero el apache guardaba un silencio más fuerte que cualquier discurso. Thomas, en cambio, ardía por dentro. No podía apartar de la mente la constelación de cicatrices en la espalda del prisionero. En sus sueños había visto aquellas 3 marcas junto a la media luna, brillando sobre un cielo de roca roja. Decidió arriesgarse. Al caer la tarde, cuando le tocó de nuevo llevarle agua, se inclinó hacia Chikuma, bajando la voz para que los guardias no escucharan. Lo que vi en tu piel, lo entiendo. Mintió,
Aunque algo en su instinto lo empujaba a creerlo, el apache lo miró largo rato. En esos ojos no había ira ni burla, había juicio. Finalmente habló. Entonces dime, soldado, ¿eres carcelero o testigo? Thomas no. Supo responder. El silencio entre ellos pesó más que las cadenas. Esa noche, mientras el fuerte se acallaba, una idea creció en la cabeza de Thomas como maleza entre piedras. Si aquello era un mapa, entonces había un lugar real esperando ser encontrado. Un lugar que podía cambiarlo todo. No sabía si para bien o para mal, pero entendió que lo que había visto no era una simple marca en la piel de un guerrero. Era una promesa, y las promesas en la frontera costaban caro. Con el corazón apretado, se tumbó en su catre. Afuera, el viento arrastraba arena como si escribiera mensajes en el aire. Thomas cerró los ojos y volvió a ver el río dibujado en la carne del apache, fluyendo hacia un destino que todavía no tenía nombre. Y supo, con la certeza que da el miedo, que el secreto del jaguar empezaba a ser también el suyo. El amanecer sobre Fort McAllen parecía tranquilo, pero en el aire flotaba un silencio tenso, como el que precede a las tormentas en el desierto. El consejo de guerra se había suspendido otra vez. El coronel exigía más testigos, más pruebas, más palabras de un hombre que se negaba a hablar. Los soldados murmuraban que el jaguar sería colgado antes de que llegara la semana nueva. Thomas Reed pasó la mañana como un fantasma. Apenas probó el rancho, apenas habló. Los hombres notaron la sombra en sus ojos y lo atribuyeron al miedo del novato. Pero lo que lo mantenía despierto no era temor. Era la certeza de cargar con un secreto que no le pertenecía. Al mediodía, el sargento Donovan lo llamó al patio. «Reed, te toca de nuevo. Llévale agua al prisionero. Y que quede claro, nada de charlas». Thomas asintió aunque su pecho ardía. Preparó el cubo, tomó el trapo y entró en la casa de guardia. La celda olía a hierro y a humo. Chikuma estaba sentado, los brazos cruzados sobre las rodillas, el cabello suelto como un río oscuro. Cuando Thomas le ofreció el agua, el apache alzó la mirada. No dijo palabra. Bebió con lentitud, cada sorbo como un ritual. Después apoyó el cubo en el suelo y señaló con la barbilla hacia la espalda de Thomas. El joven giró. Nadie los vigilaba en ese instante. Lafferty se había ausentado para discutir con Pike sobre una partida de cartas. «Anoche soñaste», dijo Chikuma. En un español grave, quebrado por acentos extraños, Thomas se estremeció. «¿Cómo lo sabe?». El apache no respondió, solo extendió el brazo y con el dedo trazó en el aire la figura de 3 puntos y una media luna. Thomas se quedó sin aliento. «Es real», murmuró. «Todo lo que recuerdas en la piel es real», sentenció Chikuma. En ese momento se oyó un alboroto afuera, gritos, cascos de caballo, el portón del fuerte golpeando contra el suelo. Thomas se asomó al pasillo. Un destacamento regresaba de una escaramuza en el desierto. Llevaban 2 heridos, y el caos bastó para que la guardia se dispersara. Fue entonces cuando Thomas lo entendió. Si Chikuma iba a huir, aquel era el momento. Y él tenía en sus manos la llave. «¿Quieres escapar?», preguntó casi sin voz. Chikuma sostuvo su mirada. No pidió, no rogó, solo esperó. Thomas buscó la llave que Lafferty había dejado colgada en un clavo. Su mano temblaba. La sostuvo un instante, oyendo en su cabeza la voz del sargento. «Tú eres soldado. No olvides quién da las órdenes». Y oyó también otra voz, más reciente. «Lo que viste ya te vio». El metal giró en el candado con un chasquido seco. La cadena cayó como una serpiente muerta. Chikuma se puso de pie, sin prisa, como quien cumple un destino escrito mucho antes. «No lo hago por ti», susurró Thomas. «Lo hago porque ahora soy parte de esto». El apache inclinó apenas la cabeza. Un gesto de reconocimiento más fuerte que cualquier palabra. Escaparon por la puerta trasera del calabozo, confundidos entre el bullicio de los heridos. Nadie notó la ausencia hasta que ya era tarde. Corrieron hacia las colinas al caer la tarde. El aire olía a tierra caliente y a sangre seca. Thomas no sabía qué lo impulsaba, si la compasión, la rebeldía o la intuición de que ese mapa, grabado en la piel del apache, era más importante que la obediencia ciega. Al llegar a un altozano, Chikuma se detuvo. Señaló las montañas al norte, donde el sol se recostaba en un lecho de rocas rojas. Allí, en la distancia, brillaba una línea plateada. No podía ser un río. El desierto no daba agua tan fácilmente. Y sin embargo, allí estaba. El río, bajo la tierra. Susurró Thomas sin aliento.
Chikuma puso su mano sobre el hombro del joven. No era agradecimiento ni alianza, era una invitación a ver. Tú decidiste, dijo. Ya no eres carcelero, eres testigo. Detrás el eco de trompetas comenzó a subir desde el fuerte. Pronto los perseguirían. Thomas lo sabía. Podía volver, inventar una excusa, tal vez salvar su pellejo. O podía seguir adelante, adentrarse en un mundo donde los mapas no estaban en papeles, sino en la carne y en la memoria de un pueblo que resistía. Miró al horizonte. La media luna se levantaba ya en el cielo, acompañada por 3 estrellas encendidas. El mismo dibujo que había visto en la espalda del jaguar. Thomas comprendió que el destino no se leía en las órdenes del coronel, sino en los símbolos que ya llevaba grabados en su propia memoria, y dio un paso hacia adelante, entre 2 mundos que se abrían ante él, el del ejército con sus cadenas y el del desierto con su silencio.